las fermentaciones en café de especialidad. De esto vamos a hablar y de los bioreactores que se utilizan para hacer un proceso de fermentación con total inocuidad con Itzel Morales, nuestra próxima invitada. Ella es una especialista, ingeniera agrónoma. Itzel tiene un doctorado en resiliencia y vulnerabilidad en los sistemas de procesamiento de café. Bienvenidos a Conocedor de Café. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Yo soy Alejandro Damián y muchas gracias por seguirnos. Si no lo haces, puedes suscribirte y compartir la información que aquí tenemos sobre café de especialidad. Nuevamente, muchas gracias a ti por este tiempo y creo que va a ser una charla muy interesante por toda la experiencia que ahora sé que tienes en el tema de café. Podemos comenzar la experiencia con el productor Barrueta, que es de Temascaltepec, de Estado de México, porque creo que con la experiencia que me has contado, muchos productores están en ese pasito de decir, ¿cómo puedo yo incursionar en procesamiento, sobre todo en fermentación? Pero, ¿cuál es, para un productor, cuál debería ser los primeros pasos o qué has, en tu experiencia, qué ha habido en el trabajo con este productor en el Estado de México? Bueno, don Federico, yo ya lo conocí cuando él ya estaba procesando, ya tenía yo varios cursos atrás, ¿no? Y en realidad yo creo, bueno, con los que he empezado, algunos productores de Chiapas, que es con los que hemos empezado a trabajar en procesos, es primero, pues explicarles qué es la fermentación, ¿no? Porque hay muchos, a todo ya le llaman fermentación, entonces le pones cualquier cosa y es fermentación. Entonces, explicarles qué tipos de fermentación existen, ¿no? Por ejemplo, básicamente la fermentación espontánea, que es la que utilizamos en café, y que se va a dar a través de, tenemos un sustrato y microorganismos que van a trabajar en transformar ese sustrato para darle un valor agregado. Entonces, ese es el primer paso, explicarles qué es la fermentación. Y después, en qué industrias o cómo se ha venido trabajando, ¿no? Después de eso, creo que hay que explicarles cuáles son los parámetros más importantes, porque los que actúan, como dijimos en la fermentación, son microorganismos procariontes, como bacterias, o eucariontes, ¿no? Como levaduras, hongos. Y nosotros les tenemos que explicar cuáles son, por ejemplo, las condiciones que requieren de temperatura, qué sustratos requieren. Por ejemplo, en el café, en la fermentación espontánea, no tenemos una temperatura constante, entonces tenemos variaciones, ¿no? Y lo que necesitamos también es, por ejemplo, si están haciendo una fermentación sumergida, porque a veces no nos da, digamos, lo mismo lo que está exterior o por encima que lo de abajo, ¿no? Porque no tenemos una agitación o va a ser homogéneo. Y tenemos varios procesos, ¿no? Por ejemplo, en la fermentación espontánea del café, tanto oxidaciones como oxidaciones, reducciones y fermentaciones, todo al mismo tiempo. Y no tenemos ese control de los microorganismos que están actuando. Entonces pueden estar actuando al mismo tiempo bacterias, levaduras. Por eso nosotros también hablamos de que no existe, digamos, una fermentación, dos fermentaciones, sino en una fase fermentativa vamos a tener como todos esos procesos que se están dando al mismo tiempo porque no estamos controlando. Simplemente estamos dejando que se fermente, podemos medir algunos parámetros, que es lo que se está haciendo realmente en café, ¿no? Estamos midiendo el pH, estamos midiendo la conductividad, los grados Brix, los TDS, pero, y llegas con los productores a veces y te dicen, no, es que yo mido el pH. Bueno, sí, pero ¿qué te indica el pH, no? O sea, ¿para qué te sirve? Y igual, mido la conductividad, ¿para qué te sirve la conductividad eléctrica? ¿Para qué te sirven los sólidos disueltos totales? Entonces, la idea con el productor es explicarles para qué nos sirven dentro de la fermentación y que ellos puedan como utilizar eso, ¿no? A veces me dicen, es que empiezo en un pH de 5.5 y lo termino en 2, ¿no? Y dices, bueno, o sea, en 2 tus microorganismos ya están muertos. Entonces, dentro de la fermentación, lo que se ha investigado es que, pues,
tienes que parar la fermentación en la fase, cuando llega la fase exponencial, ¿no? Porque si no, después tus microorganismos empiezan a morir porque ya no tienen alimento. Entonces, eso es lo que hay que explicarles, yo creo que a los productores, porque muchas veces sí, o sea, ya lo están haciendo, pero no saben por qué. O sea, alguien les dijo, ¿sabes qué? Mide el pH, mide los grados Brix, mide los TDS y está bien, o sea, lo están haciendo, pero a veces no saben el por qué, ¿no? Ni tienen esta como relación. Entonces, creo que hay que empezar, sí está bien que se monitoreen, ¿no? Porque no con todos los productores vamos a llegar y decirles, haz un bioreactor, porque el bioreactor implica costos, ¿no? Y entonces implica que si tú no tienes el mercado que te lo va a comprar, o sea, que te está comprando esa producción, ¿cómo te voy a decir ya, vete y haz un bioreactor y compra todo esto e invierte tanto si al final de cuentas no tienes a quién le vas a vender ese producto? Para que lo podamos compartir, ¿cuáles son los elementos que tiene el bioreactor? ¿En qué momento decidimos, mira, pero se puede hacer con mucho más inocuidad de lo que obviamente lo hemos estado haciendo, ¿no? En industrias como la de, digamos, los medicamentos, el yogur, se están utilizando lo que sí se llaman fermentaciones controladas, que requieren parámetros precisos, ¿no? En el control, por ejemplo, el tipo de nutrientes, los pHs óptimos que deben de tener los microorganismos que quieren que les dé un producto en específico, ¿no? Y la temperatura, o sea, tienen el control completamente, digamos, casi no hay variaciones de temperatura, a menos de que el proceso te diga, ¿no? Vas a bajar un poco más la temperatura, pues entonces tienen ese control o subirla, ¿no? Entonces, digamos, el bioreactor fue porque en la industria del café estamos viendo que tenemos muchos tipos de fermentaciones y han inventado muchos procesos, pero en realidad a veces no tenemos esta parte de la inocuidad, ¿no? Entonces, la inocuidad en los alimentos es súper importante, porque cuando tú ves cómo hacen un proceso para algo que vas a consumir y dices, no, o sea, no me lo voy a comer porque ve cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces, esa parte, sí tenemos la parte de trazabilidad, de qué es lo que le pusimos en el cafetal, que el manejo agronómico, esa parte a lo mejor la entendemos o los productores la entienden, ¿no? Pero esta parte de la transformación para la inocuidad, que no estemos agregando toxinas, que no estemos contaminando nuestro producto, tal vez sea la más difícil, ¿no? Y eso es lo que tenemos en la industria del café, no tenemos como ese control en los procesos que estamos llevando, ¿no? Y el consumidor tampoco tiene manera de saberlo, ¿no? Ajá, claro, entonces el consumidor no lo sabe hasta que va a una finca de café y ve cómo procesan, ¿no? Y en tu Tenemos experiencia en México, por ejemplo, los bioreactores artesanales, vamos a pensar estos, ¿cuál es su dimensión? ¿Cuál es porque digamos, no, si vas a hacer bioreactores para una cosecha, pues se requiere una inversión muy grande, ¿no? O a lo mejor no usar toda la cosecha en procesos de fermentación, sino primero valga la experimentación. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, te comentaba, usábamos un diseño que es de Cuba Biotech y los bioreactores son de 220 litros, estamos utilizando polietileno de alta densidad y, digamos, la FDA lo ha autorizado y lo puedes reusar, digamos, de otras industrias que almacenan ahí alimentos, tú los puedes comprar y reutilizar. La FDA lo ha aprobado, ¿no? Pero es muy difícil que, por ejemplo, un productor que tiene, no sé, más de 35 hectáreas vaya a hacer todo en un bioreactor, ¿no? Esto lo estamos probando ahorita con productores que tienen poca producción, que quieren, digamos, ya tienen una experiencia en las fermentaciones del café, que ya tienen una experiencia en la parte de corte, ¿no? Que tienen café seleccionado y lo estamos usando con ellos, pero son bioreactores pequeños. En esta cosecha vamos a hacer uno un poquito más grande en Manto Niebla, con Francisco y Sofía Villarreal, allá en Oaxaca.
ahí sí vamos a hacer unos bioreactores un poco más de 600 litros, Oh, pero vamos a precisamente qué es lo que el productor necesita y qué es lo que si se lo van a comprar, ¿no? O sea, por ejemplo, en eso hablábamos en esta reunión de simbiosis con Samuel y decíamos, es que eso tiene que cambiar, ¿no? Porque ahí yo te voy a vender la parte de experimentación que yo estoy haciendo, no simplemente la fermentación, porque yo llevo un costo, ¿no? Una inversión que estoy haciendo y te estoy garantizando, uno, la inocuidad del proceso y que estoy haciendo las cosas específicamente. Entonces ahí tiene que cambiar como este modelo de comercialización también, ¿no? Porque si totalmente. no, pues nunca vas a recuperar tu inversión. O sea, las inversiones no son en el primer año voy a recuperar, pero trabajar con productores que como ya tienen esa experiencia y los que están empezando, darles como estos principios de inocuidad hasta que ellos digan, no, sí, sí, para mí sí es conveniente armar un bioreactor, ¿no? O, por ejemplo, estaba pensando en los principios que tiene el bioreactor, que son, uno es el control de temperatura, que para nosotros es súper importante. Otro que es muy importante y que no se ha estado trabajando es la agitación, ¿no? Porque la agitación nos va a dar mezclas homogéneas. Entonces, hay zonas en las que la temperatura, pues es, digamos, si está bajo un techo o tienen algún espacio, pues vamos a tener un poquito más de control. Pero en la agitación, si no hay, no se ha trabajado, ¿no? Entonces, tal vez empezar con reactores no tan avanzados ni con todo el control, pero sí en el control de agitación, o sea, tener como bien presente que vamos a tener esa parte del control de agitación y otra, el de muestras, porque a veces le metemos el potenciómetro y todo así, no sabemos si lo desinfectamos, si lo que habíamos usado lo habíamos lavado, lo habíamos limpiado. Entonces, una parte para sacar muestras es muy importante porque no vas a estar contaminando tu, tu proceso, ¿no? Entonces, si estamos haciendo fermentaciones controladas, pues vamos a utilizar estos polietilenos de alta densidad con un sistema para muestras, para sacar muestras y el de agitación. Entonces, este año vamos a hacer varias pruebas, ¿no? Y ver, digamos, cuál sería un bioreactor para productores que están empezando, que no tenga un alto costo, pero que puedan ellos utilizar, sobre todo hablando de esta parte de inocuidad, ¿no? Y otra parte que yo creo que no se ha tocado en los bioreactores es que, o que hablamos mucho de los bioreactores y todo esto, pero lo que queremos es trabajar con los microorganismos, pero no que el productor sea dependiente de microorganismos externos, sino que él puede identificar lo que existe en su terruño para que pueda maximizar, digamos, su potencial, ¿no? Lo que tiene ahí mismo. Porque a veces pensamos que vamos a hacer un bioreactor y voy a comprar cepas en tal lado, las voy a regular y porque ahí dicen que dan excelentes resultados, dan puntajes de 90 y tantos, ¿no? Siendo que, por ejemplo, en México tenemos muchas, o sea, tenemos, las regiones cafetaleras tienen características que deben de conservarse, ¿no? Que no vamos a encontrar en otros países, por ejemplo, los sistemas agroforestales, y que hasta tenemos una clasificación de 5 tipos de sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, la idea es seguir conservando toda esta parte y hacer los procesos con inocuidad, pero entender el terruño y las características ambientales o agroecológicas del lugar donde estamos produciendo, ¿no? O sea, no cambiar por no Sí, traer cosas y ser dependientes. por ponerle. Además de que entiendo, y me corriges, que por ejemplo, en la industria de las cervezas artesanales, por ponerte un ejemplo, las cepas comerciales, hay una gran variedad. En el tema del café no son tantas las que se le pueden añadir. Y segundo, puedes poner el riesgo la biodiversidad de donde estás haciendo este proceso, porque traes microorganismos que no son propios de esta región, ¿no?
Sí, de hecho, hay estudios en los que se ha comprobado que el café va a interactuar con los mismos, o sea, va a tener mejor resultado con los mismos microorganismos que son aislados del propio café, atraer microorganismos externos, ¿no? Como, por ejemplo, levaduras que se usan para la cerveza o para Sí. el vino. Entonces, de hecho, ya hay estudios en los que se comprueban que han aislado microorganismos del café, les han hecho todo el tratamiento y los han probado, entonces diciendo, los microorganismos que aislamos del propio café van a tener mejores resultados en taza que otros microorganismos que son introducidos. Entonces, la idea es ver qué tipo de microorganismos existen en los lugares donde se está produciendo café, porque son muy buenos, ¿no? Entonces, simplemente te pongo el ejemplo aquí en el Estado de México, a 2100 metros sobre el nivel del mar, el señor Federico ha obtenido tasas pues excelentes, ¿no? Arriba de 90 puntos. Sí. Entonces, ¿para qué vamos a introducir microorganismos si él ya tiene, o sea, su terruño le está dando esa calidad al café, ¿no? Entonces es entenderlo y otra cuestión es conservarlo, ¿no? O sea, la idea de sí mejorar los procesos hasta la calidad final, pero siempre tener la conservación de todo, o sea, de las fincas, de la biodiversidad que existen, porque finalmente esos son los que nos van a dar esos microorganismos que nosotros necesitamos para aumentar la calidad del café. Oye, Itzel, ¿cuándo tú sugieres o cuál es el momento en el cual un productor toma la decisión de ir hacia procesos controlados de fermentación? ¿En el momento que empieza a cortar o esto es una decisión que se hace prácticamente al inicio de la cosecha? Sí, tiene que ser al inicio. Si nosotros queremos aislar microorganismos, va a llevar un tiempo, o sea, son aproximadamente 15 días. Uh-huh. Entonces, lo primero que hacemos es la parte de aislar los microorganismos, saber cuáles están en nuestro café y ya que aislamos e hicimos todo ese proceso, ya los podemos reproducir e inocularlos en nuestro mismo café en la siguiente, o sea, En el siguiente digamos corte. como en el centro de cosecha, ¿no? Pero tenemos que empezar. Entonces, ahora sí, desde el inicio de la cosecha. Sí, sí, sí. Que ahorita, por ejemplo, en estas regiones como México, pues ya estamos en algunos Sí, lugares empezando a cortar dependiendo de la altitud y hay gente que todavía no arranca, ¿no? Que va a empezar a finales de diciembre o en enero, porque son lugares más altos. ¿Qué es lo que normalmente tú crees en general lo que es la biodiversidad en México, en tu experiencia? ¿Le aporta un proceso de fermentación o le puede aportar un proceso de fermentación al café? bueno, pues es que en la biodiversidad en México lo que tenemos son, uno, tenemos también árboles frutales, eh, tenemos sombra de varios tipos, ¿no? Entonces, eso que buscamos y por eso, no sé, creo que ya habías hablado también de que están colocando frutas en las fermentaciones y todo eso. O sea, lo que en realidad estamos buscando son esos microorganismos que se encuentran, digamos, en las frutas, que pueden estar dentro de nuestras fincas, De o las sea, con la cerezas, biodiversidad, y claro. que van a finalmente a estar en nuestro café, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta parte de la biodiversidad, porque todos esos microorganismos, o sea, somos microorganismos, ¿no? Y esos microorganismos los vamos a poder encontrar. Entre más diversos seas, vas a tener eso, una diversidad en los microorganismos, ¿no? Fíjate que yo tuve oportunidad de gustar ahorita en este evento que concurrimos en diferente momento en Ciudad de México, un café de origen Colombia que tenía añadido maracuyá, como dicen los colombianos, también en México parchita en otros lados. Y yo lo probé, no en cata, sino en preparación filtrada. Y la verdad es que me parecía más un jugo, es decir, me ganó más el sabor de la fruta que el del café, ¿no? Y es mucho más interesante porque la gente piensa que un café que te da perfiles similares, por ejemplo, a una nuez o a un durazno,
mucha gente, y probablemente todos comenzamos por ahí, creemos que le pusieron durazno en el momento de la fermentación para que diera, pero todas las frutas y sobre todo los terruños tienen una base que te da estos perfiles en un fruto como una cereza de café, ¿correcto, verdad? Sí, yo también tuve la oportunidad de probarlo y una cosa es lo que decía, o sea, una cosa es las fermentaciones y otras son como ya las infusiones que se Los están haciendo, añadidos, ¿no? sí. Porque eh, pues es que digamos, van a ser sabores sutiles los que te va a dar en la fermentación, no tan, digamos, así golpeados o tan fuertes, ¿no? Tan intensos a exactamente una fruta. O sea, no sé, digamos, no sé si exista como un sabor a café, pero porque es muy diverso, ¿no? Claro. Pero, digamos, yo también lo probé, entonces parecía Pero es un que en este poco caso como la muy... fruta Sí. estaba muy presente y prácticamente, digamos, es muy respetable y hay que observarlo, ¿no? Yo soy más purista en ese sentido, pero sí lo probé y yo dije, pues me sabe a la fruta, me sabe a parchita, a maracuyá, pero no encontré los otros atributos que esperas en una taza de café. Por ejemplo, no tenía cuerpo, no tenía, en fin, pero a lo que voy es, yo sería de la idea de no sugerir esto a un productor, sino de buscarlo dentro de la propia cereza, ¿no? De la Sí, propia tierra que donde se cosecha. sí, de hecho, bueno, esa es la idea en esta parte de las fermentaciones que estamos trabajando, porque te decía, no es un proyecto como aislado, sino va en conjunto de conservación, de vulnerabilidad en estos sistemas, de esta parte de captura de carbono, ¿no? Entonces necesitamos esta parte de conservación de estos agroecosistemas que son muy importantes para el amortiguamiento del cambio climático, ¿no? Entonces son cuestiones ambientales, también sociales. Entonces, si tú vas a ser dependiente al productor de una cepa que es carísima, entonces pues a él se le van a elevar los costos, ¿no? Y también eso te lo va a tener que cobrar, pero realmente el mercado lo está pagando y si somos dependientes, pues ahí rompemos como una parte de esto de la sustentabilidad, ¿no? Mira, Entonces y hay otro necesitamos, tema ajá, que hay, entiendo, eso yo no me consta, pero también que hay tostadores que le piden al productor, yo quiero fermentación tal y después no se la compran, ¿no? Porque el productor en su experimentación a lo mejor no le salió como el tostador esperaba y eso tampoco está bien, ¿no? Es decir, ahí tiene que haber responsabilidad de lado y lado, ya hablando de los que no estamos en el proceso de fermentación, ¿no? sí, claro, o sea, si tú como tostador estás pidiendo algo, pues si estás pidiendo un experimento, pues ni modo, o sea, lo vas a tener que comprar. Entonces, eso es lo que también yo te decía, o sea, ¿quién va a comprar esta parte de experimentación? Lógicamente, en la parte de los bioreactores, si es una experimentación un poquito más hacia el lado científico y con metodología específica, no vas a tener, digamos, va a ser muy difícil que tengas unos pésimos resultados, ¿no? Ahora, tu experiencia, ¿cuánto puede impactar desde el punto de vista positivo en puntos un proceso de fermentación? Esto es una pregunta capciosa porque hay gente que dice que no hay mucho cambio y bueno, procesos mucho más controlados como por ejemplo en Centroamérica se están haciendo cosas interesantes. Se hablan de un salto de casi 5 puntos, ¿no? Entre un mismo muestra sin proceso y otra que ya ha pasado un proceso de fermentación y eso es digamos, un valor muy importante, sobre todo para el bolsillo del productor, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos una revisión así exhaustiva de artículos científicos, porque yo estoy en esta parte de la academia, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, en las fermentaciones alcohólicas con cepas específicas, con piquia, que lógicamente la aislaron del café que ellos tenían, no es una cepa que hayan comprado, sino la aislaron, y después la inocularon en un bioreactor de aspas
Y ellos en su testigo, que es una fermentación normal, obtuvieron, me parece que 82 puntos, y en la inoculación con control de temperatura y exactamente pararon la fermentación en 4.5 de pH cuando empieza ya, cuando digamos termina la fase exponencial y empieza como, ya empieza esta fase más donde los microorganismos dejan de ser como tan productivos o de consumir tantos azúcares y obtuvieron tasas de 91 puntos, 91.5 parece ser. Y en el otro que lo hicieron igual, pero sin control parece ser de temperatura, obtuvieron 85.5. Entonces sí, digamos, de un café de 82 puntos a 91 es muchísimo, ¿no? Y lo hicieron ese con fermentación alcohólica y el otro que hicieron con bacterias del ácido láctico. Se dieron cuenta que las bacterias del ácido láctico lo que hacían era acortar el tiempo de fermentación y tener tasas igual de 90 puntos, ¿no? Oh. Con su testigo, o sea, tenían el testigo que lo hacían en la fermentación espontánea, que regularmente se hace en tanques, y la fermentación totalmente controlada con, creo que era, no me acuerdo bien qué microorganismo era para las bacterias del ácido láctico, pero obtuvieron una tasa de 90.5, creo. Y es bastante, ¿no? Y acortaron el tiempo, ellos decían de 24 horas a 10 horas, porque todo el tiempo están monitoreando el pH. Y cuando llegó a 4.5 pararon la fermentación y obtuvieron esas tasas. Entonces, estos estudios los han hecho en Brasil, una también, ellos están buscando optimizar la fermentación. En Brasil ha sido como algo nuevo esta parte de la fermentación porque ellos trabajan con café natural, o sea, históricamente. Sí, sí. Y esta parte de la fermentación porque pues igual sus volúmenes son muy grandes en la cosecha, entonces no puedes tener un café que lo vas a fermentar 200 horas cuando tu otra carga de café ya está ahí, o sea, por eso están tratando de optimizar el proceso de fermentación, acortar el tiempo, pero obtener buenos resultados, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo final a alguien que te escucha y te está escuchando por primera vez y tiene una cosecha en puerta? ¿Qué debería ser el primer paso? ¿Explorar? Digamos, documentarse. ¿Cuál es tu consejo final para un productor? Sí, una es documentarse. A veces es una parte difícil, ¿no? Porque creo que sí, ya hay investigación, pero no está vinculada a los productores, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está dando muchos cursos, dan recetas específicas, pero nosotros no estamos como en ese punto de dar recetas, porque necesitamos conocer el lugar donde estamos, primero de dónde viene nuestra cereza, el tipo de clima, todas las condiciones ambientales que tenemos. Entonces van a ser muy diferentes de un lugar a otro. Por eso no, o sea, a veces no seguir una receta específica, es que fulano le hizo esto y le dio este puntaje, ¿no? Pues igual a ti a lo mejor no te va a dar porque va a depender mucho de qué variedad tengas, cómo está la parte de nutrición, ¿no? Porque tu nutrición igual no es lo mismo que aplicó, o sea, la misma parte de nutrición que tiene otra finca, ¿no? Entonces es, uno, conocer tu producto, realmente, o sea, en cosechas pasadas, qué estás obteniendo. Otro, pues sí, es documentarte, pero tratar de no cerrarte a decir, es que yo quiero recetas, ¿no? Sino comprender esta parte que es un poco difícil a veces al principio, pero tratar de comprender por qué se están haciendo y preguntar, ¿no? O sea, si alguien te dice, oye, es que lo tienes que terminar pero ¿por qué, no? Entonces, cuestionar esta parte, no solamente decir, sí, voy a hacer esto porque alguien me dijo, ¿no? Entonces, primero, pues conocer, cuestionar,
preguntar todo el tiempo y acercarse a gente que ya tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Espero, bueno, me ha tocado gente que es muy abierta, que ha sido, que le gusta compartir en esta parte del café, no sabía cómo eran, pero la mayoría de las personas con las que yo he trabajado son así, ¿no? O sea, les gusta compartir sus experiencias y creo que una buena opción es acercarse a esas personas, ¿no? Que están dispuestas a compartir, acercarse, preguntarles y ver qué es nuestra mejor opción, ¿no? Entonces yo te puedo decir, haz fermentaciones con, no sé, o sea, puros lavados o puros naturales, pero si no tienes la experiencia, o sea, ¿qué va a pasar, no? Si ya Claro. estás haciendo lavados, pues tratar de mejorarlos, ¿qué estoy haciendo, no? No cambiar así como drásticamente, ¿no? Sino ir poco a poco y sí, preguntando y experimentando, pero a lo mejor con poco material, con muestras, no cambiar toda tu producción así de golpe. Sí, totalmente. No, y en eso, lo que tú comentabas, en eso yo te agradezco también por este tiempo, porque esa generosidad para compartir, yo creo que es muy común en temas de café. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad quienes estamos en este mundo, porque casi todo el mundo, o si no el 100%, todo el mundo quiere contar, no solo en procesos, sino en su actividad, cómo lo hace y cómo puede ayudar a otros en ese sentido. Yo te agradezco a ti infinitamente porque de verdad que no hay una palabra de más, sino todo lo que has comentado va a ayudar mucha gente, pienso, y espero que por ahí también tengamos otra oportunidad de seguir conversando y ya llegar cuando nos den permiso de los derechos del tanque, entonces a que nos muestres cómo hiciste esta experiencia de los 600 litros, a ver si se puede. Sí, claro, yo creo que Sofi y Francisco están muy dispuestos a compartir. De hecho, ya invitaron a mucha gente. Vamos a probar, va a ser nuestro primer año que vamos a probar esos tanques. Primero, pues los vamos a armar. La idea con ellos es tener esa experiencia, dejar el tanque funcionando perfectamente bien y yo creo que después compartir nuestros resultados, ¿no? ¿Qué es lo que nos dio? Porque vamos a montar varios experimentos, no solo ese, sino y con variedades específicas y vamos a hacer esta parte de aislar los microorganismos que existen dentro del café y pues a darles a conocer como lo que nosotros hallamos y que tal vez sea una base para como otros productores, no una receta, pero sí Claro, ver las experiencias que hemos tenido. pues ojalá que sea muy productivo. Te agradezco mucho otra vez, Itzel, por tu generosidad y por tu conocimiento. No, gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en esta charla con Itzel Morales. Recuerda que si te gusta la información, puedes suscribirte para estar al día en los temas que nosotros vamos abordando. También puedes compartir esta información a otra gente que pueda interesarle los temas de café de especialidad. Hasta pronto.